La Dirección General de Servicio Civil y el Área de Gestión de Recursos Humanos le da la más cordial bienvenida a la sesión de asistencia técnica propuesta de nombramiento de personal. A continuación, nos brindará unas palabras la señora Gabriela Serrano Chinchilla, directora del Área de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Damos paso a sus palabras. Hola, buenos días. Muchas gracias, doña Alexandra. Buenos días, estimados participantes. Es un verdadero placer darle la bienvenida a esta charla. Agradecemos su presencia y entusiasmo por formar parte de este espacio de aprendizaje. Hoy nos reunimos para explorar el tema de movimientos de personal. Es un tema que sin duda tiene un impacto profundo en el ámbito de las oficinas de gestión institucional de recursos humanos. Contaremos con la intervención de don Bernal, doña Marcela y doña Mariana, quienes compartirán pues su valiosa experiencia y conocimiento con todos nosotros sobre este tema. Creemos que el intercambio de ideas enriquece nuestra gestión y por lo cual pues les animamos a que presten mucha atención y de antemano agradecemos su participación y las consultas que ya han sido remitidas para nuestra atención. Sin más preámbulos, pues comencemos, compañeros. Agradecemos a la señora Gabriela Serrano Chinchilla por sus palabras. Continuando con la agenda del día de hoy, veremos una presentación preparada por las señoras Marcela Chacón Castro, Mariana Chacón Morales y el señor Bernal Robles Robles, quienes abordarán la normativa relevante para sustentar las propuestas de movimientos de personal, un breve repaso por el formulario actual de declaración jurada, elementos para el envío de documentos a las oficinas de servicio civil y competencias para la aprobación de movimientos de personal. Todos elementos relacionados para que las propuestas de nombramiento se realicen exitosamente. Doy palabra a la señora Mariana. Buenos días. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos los presentes por formar parte de esta asistencia técnica. Eh, Como ya se indicó, esta asistencia va a estar asociada al tema de movimientos de personal. Ale, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, como les decía, la asistencia está orientada a la propuesta de nombramiento de movimientos de personal. Y bueno, ya la compañera Alexandra les indicó cuál va a ser el contenido de esta asistencia. Vamos a dar inicio con lo que es la normativa. Pero bueno, eh, ustedes se preguntarán, ¿qué normativa es la que vamos a ver en esta sesión de trabajo? Bueno, básicamente vamos a ver la normativa que atañe al tema de movimientos de personal. Vale, continuamos. La siguiente. Bueno, en este esquema podemos visualizar que esta normativa se agrupa en la normativa que permite el uso del puesto o lo que comúnmente conocemos como la STAP, que permite el uso del puesto. Y por otro lado tenemos la normativa que permite el tipo de nombramiento, ya sea la normativa que regula los nombramientos interinos y los nombramientos en propiedad. Y bueno, en las siguientes diapositivas vamos a profundizar en este tema, iniciando con la siguiente diapositiva que aborda el tema de la normativa que permite el uso del puesto. Acá nos encontramos con los acuerdos de la autoridad presupuestaria, mediante los cuales se atienden las diferentes solicitudes presentadas por las diferentes instituciones para que se les autorice el uso del puesto. Y acá nos interesa rescatar dos elementos sumamente importantes. El primero es que las solicitudes de autorización de uso de los puestos que presentan las instituciones ante la autoridad presupuestaria deben establecerse a partir de los lineamientos que emite la autoridad presupuestaria anualmente. Y para el año 2024, el año en curso, tenemos el oficio circular MH-STAP-OF-CIR-0248-2024. Acá está establecido el contenido de lo que tienen que tener esos informes o esas solicitudes y también se define el tiempo en que se deben de presentar. El otro elemento crucial en este tema es que con respecto a lo relativo en el uso, nos devolvemos, Ale, perdón. Gracias. Con respecto al uso de puestos
de la autorización de uso de puestos, perdón, esto es competencia de la autoridad presupuestaria y no de la Dirección General de Servicio Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si ustedes tienen a nivel interno alguna situación con respecto al uso de puestos, una situación muy particular, pues bueno, estas consultas o estas situaciones se deben abordar ante el ente competente, en este caso la autoridad presupuestaria, como hemos venido comentando. Eh, Hasta aquí lo que es la normativa que permite el uso del puesto. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a abordar la normativa que permite los tipos de nombramientos interinos en este caso, pero más adelante vamos a ver los nombramientos en propiedad. En el tema de nombramientos interinos, pues tenemos vasta normativa y por acá vamos a ver la que corresponde a los nombramientos interinos cuando la plaza está sometida a concurso interno. Para este tipo de plazas o para este tipo de resolución, tenemos la resolución DG-RES-95-2023 que en su artículo 8 establece que mientras se resuelve un puesto sometido a concurso interno, podemos optar por diferentes alternativas para nombrar interinamente mientras se da el concurso. Entonces, podemos optar por personas que estén dentro de la institución, ya sea en nombramiento interino o en propiedad, eso sí, que reúna los requisitos del puesto que se está sometiendo a concurso interno. O también podemos y tenemos la alternativa de optar por personas que estén fuera de la institución, pero en instituciones cubiertas por el régimen de servicio civil, igualmente en propiedad o nombrada interinamente. Acá se reitera que la persona que se vaya a nombrar interinamente tiene que cumplir con los requisitos del puesto que se está sometiendo a este proceso. Y la normativa también da otra alternativa cuando son puestos que por la naturaleza de sus funciones requieren destreza manual, fuerza física o el dominio de algún oficio mecánico, es decir, lo que comúnmente conocemos como puestos de artículo 15. Para este tipo de puestos, la normativa habilita la posibilidad de que las instituciones empleen sus propios mecanismos para captar personal y se puedan nombrar de manera interina mientras se resuelve el concurso interno. En la siguiente diapositiva vamos a ver más normativa que regula el tipo de nombramiento, en este caso de nombramientos interinos. Ale, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Ok, continuando, cuando tenemos una plaza que se va a resolver por concurso externo, la resolución DG-RES-150-2024 en su artículo 4 da la posibilidad de hacer nombramientos interinos. Bueno, pero ¿qué hay que tomar en consideración cuando se aplica esta normativa? Bueno, cuando tenemos el puesto que se va a resolver por concurso externo, se solicita nómina ante el área de reclutamiento y selección de personal de la Dirección General de Servicio Civil y en caso de que no exista registro de elegibles, entonces, bueno, la normativa da un plazo de 30 días para que se conformen esos registros de elegibles y en el caso de puestos reservados se da un plazo de 45 días. Y si eventualmente a la institución que solicita la nómina le urge resolver este puesto, este artículo brinda la posibilidad de aplicar otro tipo de vía para resolver en propiedad este tipo de puestos. Por ejemplo, realizar ascensos, descensos, traslados, inclusive activar el procedimiento para los concursos internos, perdón. Si en dado caso se determina que no se van a optar por esas vías, sino que se continúa por la vía de concurso externo con la solicitud de nómina, entonces ahí hay que esperar los plazos que establece la normativa. Y si pasado ese plazo todavía no hay respuesta, entonces la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos lo que hace es consultar ante el área de reclutamiento y selección de personal de la Dirección General de Servicio Civil el estado de esa nómina. Si eventualmente todavía no hay respuesta para la resolución de esta nómina, entonces se solicita ante reclutamiento y selección la autorización para hacer un nombramiento interino. Es hasta ese punto donde se permitiría un nombramiento interino, pero bueno, tienen que darle la trazabilidad que amerita de acuerdo a la normativa.
Y la otra normativa con respecto a nombramientos interinos es la normativa de sustituciones, la circular AGRH-CIR-03-2022. Acá esta la aplicamos cuando hay una plaza con propietario, pero este por alguna razón se ausenta y se determina llenar temporalmente en sustitución. Esta normativa también nos da un catálogo de alternativas para poder optar por personas para ser nombradas interinamente. Por ejemplo, personas a lo interno de la institución nombradas en propiedad, o si no, tomar en consideración a las personas que se encuentran dentro de los registros de elegibles administrados por la Dirección General de Servicio Civil o los registros internos producto de los concursos internos que ustedes realicen. Y otra alternativa que se da es tomar en consideración personas que se encuentran dentro del registro de oferentes que administra la Dirección General de Servicios Civiles. Esto sería con respecto a la normativa que regula los nombramientos interinos. En la siguiente diapositiva vamos a abordar la normativa que permite los nombramientos en propiedad. Okay. Con respecto a estos, bueno, acá tenemos nuevamente la resolución 95-2023, cuando el puesto está para resolverse por concurso interno. Acá lo que se hace es aplicar lo que establece la norma y para finalizar con un nombramiento en propiedad. Con respecto a los ascensos directos, tenemos la resolución 64-2023, que igualmente se sigue el procedimiento establecido en dicho cuerpo normativo y culmina en un nombramiento en propiedad. En la siguiente diapositiva vamos a ver la normativa igualmente que regula nombramientos en propiedad. Acá tenemos nuevamente la resolución 150-2023, cuando es un puesto a resolver por nómina, por concurso externo, ¿verdad? Entonces, igualmente aplicamos lo que establece la norma para finalizar con el nombramiento en propiedad. Y en el caso de puestos de artículo 15, pues aplicamos lo que establece el penúltimo párrafo de dicho artículo establecido en el reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Y bueno, para finalizar el tema de normativa, tenemos lo que son los puestos que están sujetos al transitorio noveno de la Ley Marco de Empleo Público. Para regular los nombramientos con este tipo de normativa, la Dirección General de Servicio Civil emitió la resolución TG-RES 88-2023 y las circulares que se emitieron después de esta resolución son las que regularían los nombramientos en propiedad sujetos a este transitorio noveno. Hasta aquí sería el tema de normativa y para seguir con la agenda le doy el pase a Marcela. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hacer un pequeño repaso sobre cómo llenar la declaración jurada. Es importante que les comente que hay algunas instituciones que conocen que está por salir un nuevo formato de declaración jurada porque ellos fueron partícipes de un plan piloto para ver la funcionalidad del documento que se está proponiendo. Pero mientras ese documento no sale, entonces vamos a repasar el que actualmente se encuentra vigente. Ale, pasas porfa de diapositiva. En primera instancia, el documento que a ustedes se les pasa en Word tiene un espacio que dice ahí para cargar el logo correspondiente de la institución. Después, ustedes, las oficinas de recursos humanos, tienen que llevar un consecutivo para el control y obviamente le ponen la fecha en el momento en que ustedes están haciendo la declaración jurada. Ale, pasamos. En los datos de la persona declarante. El declarante debe ser la jefatura de recursos humanos designada. Sin embargo, cuando éste se encuentre ausente temporalmente, por vacaciones, licencia, incapacidad o algún caso imprevisto, debe indicarse la información de la persona que tiene la delegación sustituta. En caso de no tener una persona delegada sustituta, entonces, o no tengan alguien que pueda firmar, quien debería hacerlo sería el superior jerárquico
inmediato de la Jefatura de Recursos Humanos, abocándose al artículo 95 de la Ley General de Administración Pública que permite este tipo de actos. Vale, pasamos, por favor. En los datos de la persona que se va a nombrar, aquí serían los datos de obviamente los datos, el nombre y el número de identificación correctamente de la persona, como lo dice la persona que se va a nombrar. A veces nos hemos encontrado casos de que el nombre que aparece en Integra es diferente al que están señalando ustedes en la declaración jurada. Bueno, para los casos de las instituciones que se manejan por Integra, ¿verdad? Nos deben remitir el oficio, deben remitir un oficio a la División de Programación y Gestión de Caja de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y para que se corrija los nombres como deben ser, bueno, personas que seguro son reconocidas después de un tiempo por su padre o cosas que pasen. Entonces, esto lo tienen que hacer ustedes directamente. Pasamos, Ale. El número de puesto, la clase de puesto, por favor ponga la clase de puesto como está en el manual profesional de servicio civil, jefe de informática, como se llame, ¿verdad? Exactamente. En la especialidad, como está en el manual, su especialidad. Si no hay su especialidad, entonces le ponen no aplica. Y destacado es en la unidad organizativa donde va a laborar. Va a estar destacado en la proveeduría, va a estar destacado en transportes, donde vaya a estar. Es importante que este destacado coincida con la ubicación que ustedes presentan en la STAP para la autorización del uso del puesto. Porque si, digamos, mandaron a hacer la solicitud de que estaba en la proveeduría, pero ahora resulta que aquí dice que está destacado en la asesoría jurídica, entonces ahí no nos va a coincidir, entonces nos veremos obligados a devolverles el nombramiento. Y también toda esta información que está aquí debe coincidir con la señalada en el pedimento en el sistema SAGET o con la última información contenida en el sobre del puesto. Pasamos, Ale. Aquí, en este momento, estas son las posibilidades de escogencia para señalar qué es el tipo de nombramiento, tipo de movimiento. Entonces sería nombramiento interino, nombramiento en propiedad, nombramiento sustituto, ascenso interino, ascenso en propiedad, descenso interino, descenso en propiedad. ¿Cómo se llama? En el documento que se está analizando en este momento, se están pensando a raíz de comentarios que hicieron ustedes, las oficinas participantes, de poner más opciones, digamos que sea un ascenso interino interinstitucional o algunas otras, pero por el momento eso es lo que tenemos. Aquí únicamente se marca nombramiento sustituto. Tenemos unos casos de instituciones que que no están en Integra, que, digamos, la persona está nombrada en una institución que sí se maneja por Integra y pasa a una institución que no está en Integra, entonces el sistema, o viceversa, el sistema no va a reconocer, digamos, si es un ascenso, porque no lo tiene registrado en su relación de puesto. Entonces, digamos, en este caso, como hemos venido manejándolo, es que pongan, digamos,
Nombramiento interino, porque para efectos de la relación de puestos de la institución es nombramiento interino, y que en observaciones, que las vamos a ver más adelante, hagan la aclaración de que en realidad se trata de un ascenso porque viene de una institución que está fuera de Integra o alguna cosa así, este, para que no se presente ningún, digamos, ningún inconveniente y hacer las aclaraciones del caso. Pasamos, Ale. Aquí, bueno, la fecha de rige y la fecha de vence en caso de que sea necesario, digamos. Si es un nombramiento en sustitución de una persona, el rige y el vence deben coincidir con el movimiento que tenga el titular del puesto de la persona que estamos sustituyendo. Si bien es cierto, digamos, se ha dicho que inicialmente debe ser por 6 meses, pero si yo estoy sustituyendo a una persona que está con permiso sin goce de salario hasta el 7 de mayo del 2026, entonces el nombramiento de la persona yo tengo que hacerlo, digamos, del 1 de octubre del 2024 al 7 de mayo del 2026. O sea, ahí sí es permitido que sea por más de 6 meses porque tiene que coincidir, como lo dije anteriormente, el nombramiento en caso de ser un nombramiento, obviamente en sustitución. Si es un nombramiento en plaza vacante, obviamente lo hacemos por 6 meses y las prórrogas también van a ser por 6 meses. Pasamos, Ale. Aquí el pedimento, en caso de que sea una plaza completamente vacante, poner el número de pedimento con las siglas que les da el SAGET. Y si no, y si viene, si la persona es escogida de nómina, también indicar el número de nómina. Aquí en el número de nómina debe indicarse si es, bueno, si es una nómina de concurso externo, digamos que las que emite la Dirección General, o si es de concurso interno, de acuerdo con el consecutivo que lleve la oficina. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Pasamos, Ale. Ok, observaciones. Aquí, bueno, yo les dije anteriormente que tenían que señalar si es ¿cómo se llama? Un ascenso porque viene de otra institución. También se debe indicar la normativa que permite el uso del puesto. ¿Cuál es la normativa? La que nos indicó ahora Mariana. El uso de puesto es la que nos da el STAP. O sea, el STAP número MH, STAP, oficio, no sé qué. Ese es el que permite el uso de puesto. La normativa que permite el nombramiento también nos las indicó Mariana, ¿verdad? Si el puesto se va a resolver, el pedimento se va a resolver por concurso interno, entonces se pone la resolución 95. Si es un nombramiento en sustitución, se pone la normativa que ya Mariana. Aquí es importante también que señale que la persona va a ser sometida a periodo de prueba. Si es digamos, un ascenso en propiedad o nombramiento en propiedad, citar lo que dice el reglamento y el estatuto. Y si es un nombramiento interino, sería indicar lo que señala el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público en su artículo 18. 3 meses y para la alta gerencia 6 meses. También en estas observaciones podrían indicar algún tipo de información que consideren que sea relevante, pero por favor traten de no poner así como una historia muy larga, porque a veces esa información lo que hace es tender a confundir. Lo que se pide básicamente es, les repito, la normativa de autorización de uso de puesto, la normativa que permite ese nombramiento y esto que les estoy diciendo que es importante señalar, que el periodo de prueba.
Ale, por favor. Aquí en la autorización del movimiento, aquí lo que tenemos que indicar Esto es, para los mosquitos. por favor, pueden silenciar el micrófono. Gracias. Aquí se debe indicar el oficio mediante el cual el jerarca o quien haya autorizado, valga la redundancia, autoriza ese nombramiento que está siendo sometido a aval de nosotros. Nombramiento o ascenso, ¿verdad? Ahí entonces tienen que poner el número de referencia, las siglas y la fecha del documento. ¿Vale? Okay. Aquí, cumplimiento de requisitos para la clase y especialidad. Aquí lo que tenemos que llenar es que la persona efectivamente cumple con los requisitos establecidos en el manual de clases o en el institucional. Obviamente, si ustedes están haciendo un nombramiento de un profesional 1B y ponen que no cumple con la condición académica, mejor ni nos manden el nombramiento porque se los vamos a devolver. O sea, tienen que verificar que efectivamente la persona que va a ser nombrada cumple con los requisitos. Pues condición académica o un profesional 1B requiere licenciatura, sí la cuenta. Experiencia, en este caso la clase de puesto no requiere experiencia, entonces marcamos no. Habrá casos, digamos, como el oficinista que dice que la experiencia no aplica. Entonces, no aplica porque no requiere experiencia. Capacitación para aquellas clases de puesto que el requisito requiera la capacitación. Colegiatura. La colegiatura es muy importante, sabemos, para los puestos de profesional 1A para arriba, por decirlo así. A excepción de que el colegio no exista o que el colegio no requiera la incorporación para poder ejercer la carrera. Entonces, ahí se pondría no aplica. Licencias y permisos especiales, estos aplicarían básicamente para, ¿cómo se llama? Para los que son conductores, que tienen que tener licencia de conducir. Permisos especiales para los oficiales de seguridad, los que son los permisos para portar armas. Ahí en observaciones deberían de indicar el documento que digamos, licencia B1, licencia B3. No sé, ¿verdad? Yo estoy bateando en las licencias porque esa no me la sé muy bien. Ale. ¿Tiene alguna situación específica en el registro de elegibles? A nosotros nos hicieron una consulta sobre eso. Y como hasta el momento este documento está vigente y no nos aclararon sobre eso, entonces, ¿tiene alguna situación específica? Como lo han venido marcando, hasta el momento es no, salvo que tenga, digamos, que lo estamos relacionando con este punto 4 que viene aquí, que si se encuentra inhibido, los estamos relacionando, pero esto no debería de ser porque son dos preguntas diferentes, pero situación específica, si ustedes revisan y no hay ninguna situación específica, le ponen que no, como la gran mayoría le ha venido poniendo hasta el momento. En caso de que sí, detalle alguna situación, pero ya si les aparece algo en el SAGET, ya sí tendrían que ponerlo. Los antecedentes judiciales, tener en consideración la fecha de emisión, porque a veces se montan, por decirlo así, en otro documento, entonces la fecha de emisión de los antecedentes judiciales no coincide con la fecha del nombramiento.
por lo menos que tenga digamos, un espacio aceptable de tiempo, que si yo voy a nombrar a alguien ahora el 1 de octubre, que me pongan los antecedentes judiciales se hicieron como el 18 de septiembre, una cosa así. No me van a poner que el 1 de julio hicieron la revisión de los antecedentes judiciales cuando ya ha pasado tanto tiempo. Después esto, que sí es muy importante, que ustedes tienen acceso, si se encuentran inhibido para desempeñar cargos, ahí tendrían que señalar la fecha de rige y la fecha de vence si es que se encuentra inhibido. Ale. Ok. Dice, en esta sección se incorpora la información asociada al parentesco por consanguinidad o afinidad de la persona a nombrar con la jefatura inmediata o superiores. Si la persona a nombrar tiene relaciones de hecho o derecho con personas servidoras públicas que trabajan en la institución a donde va a ser nombrada. Entonces aquí tiene impedimento de parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral hasta 3er grado, inclusive con la jefatura inmediata ni con los superiores de esta. Entonces ahí sí o no. En caso de sí, hay instituciones en las que es muy común que los hermanos trabajen, entonces ahí ponemos el nombre del hermano. O a veces se da a padres e hijos, pues ustedes ahí lo ponen. La institución para la cual va a ser nombrada tiene relaciones de parentesco de hecho o derecho con personas servidoras públicas, sea cónyuge o persona conviviente, consanguinidad o afinidad hasta 3er grado, inclusive padrastros, hijastros y dependientes económicos, lo mismo. Ustedes tienen que llenar esa información. Si no sucede, entonces nada más simple y sencillamente ponen no. Ale. En este apartado se vierte la información de persona a nombrar asociada a las prestaciones legales y despidos sin responsabilidad laboral en alguna institución del Estado. ¿Ha recibido prestaciones? Sí o no. En caso de responder, hay que indicar la institución. La fecha de emisión de esa declaración, de cuando se indica que sí recibió prestaciones, qué periodo de pago se cubría, si ha sido despedido sin responsabilidad laboral de alguna institución del Estado, y también indicar sí o no. En caso de sí, deben indicar la fecha de resolución del despido. Seguimos, Ale. Ok. De conformidad con el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarias, Ley 4755 del 3 de mayo del 71 y sus reformas, una vez efectuada la consulta en el portal web, se tiene que el estado tributario de la persona candidata a nombrar es el siguiente. ¿Se encuentra al día? No, no aplica. De acuerdo con el documento que nosotros les facilitamos, ahí lo que se pide, la verificación que se pide es para los puestos que sean nombrados de profesional para arriba. Entonces, si yo estoy nombrando un oficinista, lo que tengo que poner aquí es que no aplica. Un misceláneo, un chofer, un técnico. Para los puestos de profesionales, entonces aquí sí tendríamos que poner sí o no. Aquí es importante que se fijen porque a veces ponen que se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y ponen que sí y es un puesto de misceláneo. Entonces eso no es como lógico, que tengan el cuidadito de poner no aplica y poner ahí no aplica. ¿Por qué? Entonces, puesto de artículo 15, puesto de oficinista, puesto de técnico. Si tienen algún problema con los estados que les aparecen ahí, ¿cómo se llama? Eso ya tendrían que hacerlo, digamos que aparezca omiso o que aparezca
pendiente o alguna cosa, esas consultas ya tendrían que hacerlas ustedes directamente a tributación directa, no a nosotros, porque nosotros no manejamos esta información. Seguimos, Ale. Ok. Aquí dice firma de la persona pública declarante. Como vimos al principio, la persona pública, funcionaria pública declarante es el jefe designado de recursos humanos, su sustituto, en caso de que lo haya, o el jefe inmediato superior de la Oficina de Recursos Humanos. Es importante que la firma venga en firma digital. No se están recibiendo documentos con firma física, salvo que pase algún problema de que se me venció la tarjeta, de que me robaron la tarjeta o alguna cosa así. Pero esos deberían de ser los menos de los casos. El visto bueno del analista y visto bueno de la jefatura inmediata. Aquí, dependiendo de la estructura, ¿cómo se llama? Puede venir llenos de todos esos campos, puede ser que la estructura no dé para tanto para que se llenen todos esos campos. ¿Qué pasa si, digamos, yo analista no tengo firma digital? Pues ponen simple y sencillamente mi nombre y para los efectos que a nosotros nos compete, la firma que vale, sin menospreciar las otras, es la de la persona funcionaria pública declarante. ¿Por qué? Porque esta persona está dando fe de que esa persona que nosotros estamos nombrando cumple con todos los requisitos y que entonces nosotros podemos darle el aval para continuar el procedimiento con el nombramiento. Tienen que, por favor, verificar la vigencia de la firma la vigencia y la validez de la firma digital en la página del Banco Central, en el Gaudí, donde sea, pero sí tienen, por favor, que verificar porque hemos tenido que estar devolviendo, porque a la hora de hacer la revisión nos damos cuenta de que hay un problema con la firma digital. Yo sé que estos detallitos a veces son insignificantes, pero si la firma no es válida, todo lo que está declarando y que viene ahí no es válido. La que sigue. Bueno, aquí lo mismo, dice, las firmas deben estar debidamente validadas en la página del Banco Central o mediante el sistema Gaudí. Bueno, aquí Mariana se puso de ejemplo que a veces viene con garantía de integridad y autenticidad, el cheque en verde, pero garantía de validez en el tiempo con un símbolo amarillo, un símbolo de advertencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que todos los chequecitos que vengan de las firmas que nos envíen los documentos para esto y para todos los documentos que nos envían, deben venir todos los chequecitos en verde, para que así nosotros podamos darle trámite y avalar lo que ustedes están solicitando. Nosotros pedimos todo esto digital de acuerdo con un oficio circular, el DGCIR 02-2019, que emitió don Alfredo Hasbun, exdirector general de Servicio Civil, donde él indica que toda la documentación que se envíe a las oficinas de Servicio Civil o bueno, a cualquier instancia, deben venir con firma digital. El asunto es para ahorrar papel. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración. Y con esto concluyo mi participación. Bueno, continuando con esta asistencia técnica y con la agenda que abordamos inicialmente, vamos a ver el tema de envío de documentos a las oficinas de Servicio Civil. Y bueno, seguimos con la presentación, Ale. Gracias. Bueno, ustedes se preguntarán aquí, bueno, ¿qué debo enviar y cuándo debo enviar los documentos ante las oficinas de Servicio Civil? En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema sobre esto.
¿Vale? Ok. La normativa que regula el plazo y el envío de documentos para el trámite de movimiento de personal, perdón, es la circular AGRH-UOSC-CIR-02-2024 y establece que para nombramientos interinos o los nombramientos en propiedad se deben enviar las declaraciones juradas, completadas, tal cual como Marcela lo exponía hace un momento, el listado con el detalle de los movimientos que se van a aprobar y el oficio de remisión con la información de los movimientos de personal. ¿Cuándo tengo que enviar eso? Bueno, se debe enviar 4 días hábiles que anteceden al RIGE del nombramiento. Esto para el caso de nombramientos interinos y en propiedad. Pero en el caso de prórrogas, lo que se debe remitir es la acción anterior la acción de personal anterior, la acción de personal a tramitar cuando estemos ante un movimiento que no se genere en el sistema Integra, el listado, igualmente con el detalle de esos movimientos y el oficio de remisión con la información de los movimientos de personal. ¿Cuándo envió la información o documentación asociada a prórrogas? Bueno, eso se envía la quincena anterior al vence registrado en el sistema Integra y los que no están en Integra entonces aplicarían el plazo que establece la circular antes mencionada. Acá es importante, bueno, hacer un alto en el camino y preguntarnos, bueno, quiere decir que entonces tengo que mandar toda la documentación a las oficinas de servicio civil cuando son nombramientos interinos, en propiedad o prórrogas. Bueno, para dar respuesta a esta consulta, eh, seguimos entonces con el tema que va a abordar don Bernal a continuación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto saludarlos por acá. Me alegra mucho ver que tenemos una participación tan nutrida. Hoy tenemos ahorita 198 participantes de todas las oficinas de recursos humanos y también de los diferentes niveles, jefaturas, técnicos que trabajan con esta materia todos los días. Entonces, este tipo de asistencias técnicas pues, nos permite nivelar conocimientos. Hay cosas que los compañeros que están viendo esta presentación pues los conocen, pero la dinámica de las oficinas de recursos humanos, donde rotan las personas por carrera administrativa, por diferentes razones, pues hacen que ingresen nuevas personas a estos procesos y conviene como cada cierto tiempo estar recordando conceptos y tal vez también llenando aquellos vacíos que nos permiten tramitar las cosas porque entendemos la razón de eso y no como a veces acostumbra que nos dicen, bueno, es que así es como siempre se ha hecho, es que eso hay que mandarlo a la oficina de servicio civil porque siempre hay que mandarlos ahí. Para todo esto hay una razón. Entonces, mi participación, lo que quisiera es como pues repasar un poquito esto y nivelar ese tipo de conocimientos. Entonces, que vamos a hablar de qué movimientos aprueban las oficinas de servicio civil y cuáles no aprueba servicio civil, sino que se aprueban directamente en las oficinas de recursos humanos, ¿verdad? Ale, poneme la siguiente presentación, la siguiente filmina. Bien. Para comprender bien esto, es importante que refresquemos o conozcamos cuál es la diferencia entre estas dos figuras. La de la designación, están referidos a los jefes de recursos humanos. La de la designación y la delegación de los jefes de recursos humanos, ¿verdad? La designación es una figura necesaria para que el jefe de recursos humanos ejerza como tal. Entonces, esto está fundamentado en el artículo 4 el inciso C del reglamento del Estatuto de Servicio Civil. El artículo 4, inciso C, que básicamente lo que dice este inciso es que los jefes, o sea, las instituciones, el jerarca puede nombrar
una persona que se va a desempeñar como jefe de recursos humanos. Y también indica que el director general de Servicio Civil también debe aprobar ese nombramiento en ese cargo. Entonces significa que los jefes de recursos humanos tienen 2 jefaturas, ciertamente. Y eso no va en contra del principio de unidad de mando que todos conocemos en la literatura de administración, sino que el jefe de recursos humanos pues responde administrativamente con su jerarca y con la jerarquía administrativa que tiene en su institución, pero depende técnicamente del director general de Servicio Civil, ¿verdad? Entonces, para esto hay un procedimiento para designarlo. La idea es que estas designaciones pues ocurran antes de que la persona entre en vigencia o entre en el cargo, para que tenga, digámosle, todas las competencias para que pueda aprobar y tramitar todos los trámites de gestión de recursos humanos como jefe de recursos humanos, ¿verdad? Cuando esto no ocurre, porque en estos momentos hay una realidad, hay instituciones en estos momentos que no tienen un jefe de recursos humanos. Entonces, están como omisos en esa parte y la administración no se puede detener ante esa situación. Para eso, para esas situaciones, lo que se está aplicando en estos momentos, y tal vez muchos de ustedes que están pasando por esta situación lo conocen, es que se les aplica la figura de la advocación, donde el superior jerárquico del jefe de recursos humanos, de donde está el jefe de recursos humanos, pues asume las competencias del jefe de recursos humanos mientras haya esa ausencia del jefe de recursos humanos. Esto está contemplado en el artículo 95 y 96 de la Ley General de la Administración Pública, que permite esa figura para que el servicio no se entrave, sino que fluya. Entonces, en el ideal es que tengamos un jefe de recursos humanos bien nombrado, es decir, nombrado por la institución y reconocido o avalado, llamémoslo así, o designado por el director general de Servicio Civil. Muy bien. Entonces, este jefe de recursos humanos es el que puede firmar las declaraciones juradas, es el que puede firmar los informes de clasificación y otros trámites que se dan en las oficinas de recursos humanos. Cuando este jefe no está designado, las oficinas de Servicio Civil no podemos aceptar un documento que venga firmado por el jefe de la unidad o por un subjefe, digámoslo así, que se haya esa figura o ese cargo. Necesariamente tiene que ser o el jefe designado y en ausencia de el superior de conformidad con el 95 y 96 de la Ley General de la Administración Pública. Esto sí interesa que quede muy claro para la dinámica de la gestión de recursos humanos entre ustedes y nosotros, ¿verdad? Muy bien. La otra figura, la delegación, es una figura un poquito más pesada, más fuerte, más robusta, ¿verdad? También contemplado en la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Para estos dos existe un procedimiento. Muy bien. Para el procedimiento de la delegación existe un procedimiento que hemos comunicado siempre a las oficinas de recursos humanos porque en la eventualidad de que esto vaya a ocurrir, pues hay que aplicarlo. Entonces, este es el procedimiento que está en la circular AGRH-CIR 11-2021, ¿verdad? Y este tipo de acto de delegación se da mediante una resolución del director general de Servicio Civil específicamente para la persona que se delega. Y se da por un plazo, normalmente ha estado ocurriendo que es como de un plazo de 1 año, y se da mientras esa persona esté ocupando el cargo de jefe de recursos humanos. También se maneja la figura del delegado sustituto, ¿verdad? Esta figura de la delegación es lo que anteriormente o durante muchos años se conoció como el facultado. De hecho, todavía por ahí en Integra existe el perfil de facultado, ¿verdad?
pero esa figura ya, o más bien ese concepto no se utiliza el de la delegación, ¿verdad? Por cierto, antes de que se me olvide, adelanto que, como lo decía anteriormente, las resoluciones de delegación, que son por un plazo determinado, van a vencer en los próximos meses. Entonces, muy pronto, nosotros como oficinas de servicio civil activaremos nuevamente el proceso para renovar o prorrogar las delegaciones de las personas que en este momento lo tienen, o eventualmente también delegar a otras oficinas, a otros jefes de recursos humanos. Conste que la figura es de delegación en el jefe de recursos humanos, aunque, digámosle así, por la costumbre a veces se dice oficinas de recursos humanos delegadas, pero en realidad se refiere al jefe de recursos humanos delegado. Muy bien. Esta figura facilita montones la dinámica de gestión de recursos humanos y en estos momentos es vital para algunas instituciones, especialmente para las grandes. Llamémoslo el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, o el Ministerio de Educación Pública y otros ministerios grandes e instituciones también importantes, el Registro Nacional, por ejemplo, porque lógicamente lo que aquí mediante la delegación, el director general de Servicio Civil lo que delega es la firma de los actos que le corresponde realizar a la Dirección General de Servicio Civil. Entonces hay muchos movimientos de personal, imagínense en estas instituciones tan grandes, todo viniendo a las oficinas de Servicio Civil. Lógicamente nos hubiéramos convertido en un embudo que dificulta la gestión de recursos humanos y esta figura de la delegación pues lo facilita montones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de documentos están ahí o qué tipo de gestiones puede firmar el jefe de recursos humanos delegado? Bueno, eso está de conformidad con las competencias que tienen las oficinas de los jefes de recursos humanos, oficinas de recursos humanos, que se da en la resolución DG 347-2011. Perdón. Y prácticamente pueden firmar casi todos los actos que le corresponden a la Dirección General de Servicio Civil, excepto, y aquí quiero ser muy claro, hay tres tipos de actos que no pueden firmar y expresamente, así se dicen en las resoluciones de delegación. Son lo exceptuado de lo que está dispuesto en la DG 201-2014, esta es una resolución, y lo que está aceptado en la circular gestión 10-2008. Específicamente, lo que no pueden firmar, o sea, no pueden emitir una resolución, por ejemplo, es de los estudios de puestos ubicados en la SOGERE. ¿Verdad? O sea, todos aquellos puestos de la SOGERE que se les va a hacer una reasignación, se les va a hacer un cambio de especialidad, esos no los pueden entrar a conocer los jefes de recursos humanos delegados y entonces tienen que ser remitidos a las oficinas de servicio civil para su análisis y eventual aprobación y emisión del acto administrativo final, que normalmente es una resolución. Tampoco pueden atender puestos de jefaturas. Cualquier reasignación o cambio de especialidad de puestos de jefaturas de toda la institución, no solamente recursos humanos, sino de toda la institución, también no pueden atenderlo los jefes delegados, sino que lo remiten a las oficinas de servicio civil. Y tampoco, y esto es lo que nos interesa para efectos de la dinámica y del tema que hoy nos ocupa, tampoco pueden aprobar los nombramientos interinos en plazas vacantes. Fuera de estos actos administrativos, prácticamente aprueban el resto de actos administrativos de la gestión de recursos humanos, repito, por delegación del director general de Servicio Civil, ¿verdad? Entonces, para nosotros era muy importante, y espero que haya sido de mucha utilidad esta explicación que les daba, ¿verdad? Porque
a veces el hecho de que no se procese con oportunidad la designación, pues lógicamente hace que las oficinas de recursos humanos interpreten que nosotros, oficinas de servicio civil, no queremos darle trámite a una gestión. Y comentado en todo esto que les comentaba anteriormente, las firmas de los informes, de las declaraciones juradas, tiene que ser dado por un jefe de recursos humanos debidamente designado, y aquellos actos que están delegados cuando haya la formalidad de la resolución que así lo establece, ¿verdad? Entonces espero que esta introducción pues les sea de mucha utilidad como para comprender el porqué de las cosas, ¿verdad? El porqué de las cosas. Muy bien. Ale, ayúdeme con la siguiente Filmina, por favor. Gracias. Este cuadrito, de aquí en adelante voy a presentar un par de cuadros, ¿verdad? Extraídos de los tipos de movimiento que se aprueban. Como estamos hablando de propuestas de nombramientos, solamente me voy a ubicar en este tipo de movimientos de personal. Porque sabemos que al menos en Integra existen una infinidad de tipos de movimientos de personal que se tramitan ahí con los perfiles que cada uno tenga. Pero aquí quiero que aprecien lo que anteriormente les explicaba, digámoslo así, aplicado. Aquí la diferencia está en la condición de la OJERE, si tiene o no tiene jefe delegado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los ascensos, en aquellas oficinas de servicio, de oficinas de recursos humanos que el jefe no está delegado, ¿verdad? Todos esos movimientos son remitidos a las oficinas de servicio civil para su aprobación. Ascensos en propiedad, ascensos interinos, interinstitucionales, ascensos interinos en puesto con titular, que son las sustituciones de las que habló Mariana y Marce hace un ratito, ascensos interinos en plazas vacantes, ascensos interinos interinstitucionales en plaza vacante y ascenso interino interinstitucional en plaza con propietario. Si el jefe de recursos humanos de la institución no está delegado, esos movimientos son aprobados acá y para ellos ustedes remiten las normativas que se establecieron en la resolución, perdón, en la circular 22. Pero si el jefe está delegado, ¿verdad? Que es lo que ocurre con una buena cantidad de jefes de recursos humanos, bueno, pues de todos esos movimientos, ustedes ven ahí que solamente los ascensos interinos en plazas vacantes y los ascensos interinos interinstitucionales no los ven ellos. Tienen que ser aprobados por el servicio civil. Y para las instituciones que tienen o tramitan por Integra, así está parametrizado. Si existe un nombramiento en plaza vacante, el flujo de aprobación de Integra va a remitir ese movimiento a la oficina de servicio civil y nosotros con el perfil que tenemos los aprobamos, ¿verdad? Entonces, nótense que ya está como definido bien qué se aprueba en materia de ascensos interinos o ascensos en propiedad. ¿Quién los aprueba? Dependiendo de que el jefe esté delegado o no esté delegado. Siguiente, Ale. Con los descensos, que son el movimiento inverso al anterior, ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Si no está delegado, todos los movimientos vienen a la oficina de servicio civil, y si está delegado, los jefes de oficinas de recursos humanos los aprueben, excepto un descenso interino o un descenso interino interinstitucional. Estos movimientos los deberá aprobar la oficina de servicio civil, ¿verdad? Esto en función de que es un movimiento en una plaza vacante para la cual se requiere pedimento de personal. Esa es lo que dispone el artículo 25 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil y es lo que sustenta este tipo de parametrización, ¿verdad?
Siguiente, Ale, por favor. Muy bien. Con los nombramientos en propiedad, ¿verdad? Que uno pensaría que son un movimiento muy importante, muy fuerte. Si la oficina no está delegada, esos movimientos los aprobamos nosotros, los analistas o los jefes, quienes vean el movimiento en su momento. Y si el jefe de la oficina de recursos humanos está delegado, pues se aprueba en la oficina de recursos humanos por esa delegación que se les dio. Vean que los que estaban excluidos o existía la excepción de aprobar son solamente los nombramientos en plazas vacantes, los nombramientos interinos en plazas vacantes con pedimento de personal. Siguiente, Ale, por favor. Muy bien. Los nombramientos interinos en plaza vacante y en sustitución. Este es como el casi pan nuestro de cada día, ¿verdad? Por eso fue que se incluyó, y Mariana lo explicó con mucho detalle, bueno, de dónde tomar la persona que vaya a ser nombrada interinamente o en sustitución. Y complementariamente, Marce explicaba cómo se debe indicar esto en la declaración jurada. Bueno, aquí, desde el punto de vista de competencias, ustedes ven ahí que si el nombramiento interino es en plaza vacante, ¿verdad? En esos dos casos, si el nombramiento interino es en plaza vacante, con pedimento de personal, lo aprobará la Oficina de Servicio Civil. Esté o no esté delegado el jefe de recursos humanos. Si es un nombramiento en sustitución, entonces las oficinas que no tienen su jefe de recursos humanos delegado remitirán ese movimiento a la Oficina de Servicio Civil. De todos modos, si no están por Integra, pero por Integra nos va a aparecer a nosotros por el flujo de aprobación. Pero si la Oficina de Recursos Humanos tiene delegado a su jefe, pues ellos podrán aprobar ese movimiento sin ningún problema. Siguiente, Ale. Muy bien. Con las prórrogas ocurre esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Con las prórrogas, los ascensos, nombramientos interinos y demás, las prórrogas, sí los pueden hacer las oficinas de recursos humanos que estén delegados. Todos los movimientos, si son prórrogas de estos nombramientos. Acordémonos que el ascenso interino en plaza vacante, o el descenso interino en plaza vacante, o el nombramiento interino en plaza vacante como tal, sí le va a corresponder por competencia y por la normativa que así está establecido a la Oficina de Servicio Civil. Pero las prórrogas, ya una vez aprobado y si se mantiene las mismas condiciones del nombramiento original, las prórrogas las aprueban las oficinas de recursos humanos delegadas. Si no está delegado, la aprobación de estas prórrogas continúan siendo vistas y analizadas y aprobadas por las oficinas de servicio civil. Ale, por favor, la siguiente. Igual, esto creo que me adelanté en la filmina anterior al indicar que todos este tipo de prórrogas se aprueban en una instancia, ¿verdad? En las oficinas de recursos humanos delegados, y si no están delegados, pues se aprueban aquí en las oficinas de servicio civil, ¿verdad? Ale. Y quisimos incorporar esta nota aclaratoria, esto especialmente para los que Integra, que es la mayoría, digamos, si el grueso de las instituciones del régimen tramitan sus movimientos por Integra, ¿verdad? Yo hablaba anteriormente que las prórrogas, pues las harán o las aprobarán los jefes de recursos humanos delegados. Y si no están delegados, pues las aprobamos nosotros. Así es como está la dinámica en estos momentos
presentada. Pero se dan aquellas situaciones de prórrogas que no se tramitan a tiempo, por ejemplo, en Integra, ¿verdad? En ese caso, llegado un momento, Integra ya no permite tramitarlas como prórrogas, sino que hay que tramitarlas como nombramientos interinos. En ese caso, pues se pondrá ahí en la explicación, en el apartado de observaciones, pues que se tramita como nombramiento, pero para todos los efectos es una prórroga del nombramiento anterior, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Por los perfiles que hay en Integra, cuando esto no se tramita a tiempo como prórroga, se tramita como nombramiento interino y cae por default en los perfiles de las analistas y jefes en las oficinas de servicio civil por default. Y se ven como un nombramiento interino a pesar de que todos sabemos que es una prórroga. En vista de que tiene que ser aprobado por servicio civil, por todo lo que anteriormente he estado indicando, este tipo de movimientos tiene que ser enviado junto con la demás documentación que normalmente acompaña el nombramiento interino original, aun cuando estamos hablando de una prórroga. Estamos hablando del oficio que remiten, la declaración jurada debidamente firmada, si es digital, validada y todo lo demás, como lo advertía ahorita Marcia hace unos minutos. Y el movimiento pues se tramita como si fuera un nombramiento interino para todos los efectos, a pesar de que dice claramente que se trata de una prórroga. Esto lo digo porque ha ocurrido, no sé si es tal vez de los analistas en las oficinas de recursos humanos nuevos, que nos dicen, vea, es que se nos fue una prórroga para servicio civil y necesitamos que nos la aprueben. Pues con todo gusto, aparece por esta razón que yo explicaba anteriormente, pero sí tenemos que decir, bueno, aunque sea una prórroga, necesitamos que nos envíen los documentos, ¿verdad? Porque para efectos nuestros es un nombramiento interino de acuerdo con la normativa. Entonces, para que nos comprendan en ese sentido que es por esta razón, básicamente por un asunto de parametrización del sistema Integra, que estas situaciones son las que se dan, ¿verdad? ¿Con qué seguimos, Ale? Usted me dice. Bueno, a continuación, los señores Marcela, Mariana y Bernal darán respuesta a las consultas enviadas por correo electrónico, tal como se les había solicitado previamente. Entonces, vamos un momento. Voy con la primera consulta. Indica, agradecemos si en la asistencia técnica podrían explicar el procedimiento para resolver el puesto en propiedad de una plaza por artículo 15, debido a que tenemos una miscelánea de Servicio Civil 1 con una funcionaria interina. En este caso será contestada por Mariana Chacón. Muchas gracias. Bueno, este procedimiento se podría atender vía concurso interno, el cual debe ser desarrollado por cada una de sus oficinas, tomando en consideración lo establecido en la resolución 95/2023, de la que hablamos hace un momento, la cual regula los concursos internos, o bien vía concurso externo, según así lo determine el jerarca institucional. En caso de ser resuelta esta plaza vía concurso externo y según lo establece la resolución TG-347-2011, específicamente en su artículo 6 de los incisos del D al inciso J, la OJERE tiene la competencia de establecer su propio procedimiento para efectuar la comprobación de idoneidad, la definición de predictores y bases de selección que se deban aplicar en los concursos externos para resolver puestos de artículo 15. Igualmente, esta normativa también prevé que entre instituciones se puedan poner a disposición los registros de elegibles que tengan de clases de esta naturaleza. Esto en razón del principio de economía procesal, con la finalidad de tener acceso a estos insumos y eventualmente poder cubrir estas plazas vacantes por estas alternativas que presenta la normativa. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Voy con la segunda consulta. En relación con la consulta tributaria, existe la duda sobre cómo se entiende o se debe considerar la indicación del sistema del Ministerio de Hacienda, que dice omiso, es decir,
Se debe solicitar a la persona que se nombra que cuando le aparezca este señalamiento debe presentarse a tributación directa para realizar las gestiones que a efectos de eliminar esa indicación tenga establecido esa institución, o bien es de manejo que debe darse cuando tras una consulta se visualiza omiso. Esta será atendida por Marcela Chacón. Marce, Marcela estás en mute. tiene el micrófono. Perdón. Tal y como lo mencioné cuando hablé de la declaración jurada, el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos de la Ley 4755 establece que son los profesionales que al momento de ser contratados deben encontrarse al día en sus obligaciones tributarias, materiales y formales. En caso de existir otros estados que se generan en la consulta realizada, lo prudente es abordarlas directamente con tributación directa del Ministerio de Hacienda, ya que esto no es competencia de nosotros. Ahora, quisiera agregar algo, bueno, ya atiendo la consulta, quisiera agregar algo que se me quedó por fuera a la hora de llenar la declaración jurada y me acabo de acordar, entonces así que me acordé, mejor se los indico. Es importante que cuando me envíen la documentación de la declaración jurada, actualicen el pedimento también, porque nos hemos encontrado con pedimentos que están con STAP del 2018, del 2020, y ahorita, digamos, los vuelven a solicitar la autorización de uso. Entonces es importante que la información que viene en la declaración jurada también se refleje en el pedimento de personal, para que pongamos atención en eso también, de que debemos actualizar la información del pedimento y que todo venga concordante. Y gracias, y me disculpo por la omisión de esta información. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Nada más le recordamos el llenado de la lista de asistencia, ya que en base a eso vamos a enviar la información que anteriormente Mariana les ha comentado de la carpeta. Vamos con la tercera consulta, que sería, ¿cómo vamos a trabajar los movimientos de cambio de condición por periodo de prueba, que ocupan un interino en el puesto del titular y así como las personas trasladadas en propiedad a otras instituciones, cuando involucran evaluaciones de periodo de prueba de 3 meses, que pueden evaluar hasta el último día de cumplir el periodo según la normativa? Y así lo indican las jefaturas. Asimismo, en varias ocasiones, estos movimientos generan un pedimento de personal. Localizar al funcionario que viene ocupándolo para aportar documentos necesarios a la orden del movimiento. Al final, existen Ok, aquí está cadenas de la del nombramiento. gancho. Voy a Por favor, el micrófono. a las 11 listo el... Ya. Con las fechas asignadas, será demasiado difícil cumplir con las fechas de cortes establecidas. Casi siempre será extemporáneo. Esta será atendida por el señor Bernal Robles. Gracias, Ale. Esta consulta tiene varios aspectos, ¿verdad? Tiene varios aspectos y tiene varias, para responderla, digamos así, para abordarla, hay que considerar varias normativas. Y la consulta es muy válida. A nosotros nos llamó mucho la atención cuando llegó, porque es muy probable que esta sea una situación que esté siendo reiterativa en las oficinas de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del cambio de condición. Bien. A mí me gusta que todos entendamos, qué vamos a entender por cambio de condición, que es aquel cambio que tiene el interino que está nombrado en sustitución de un titular, y cuando el titular deja definitivamente el puesto, la condición del interino pasa al nombramiento interino en plaza vacante. A lo que la pregunta que hace
la persona esta que nos remitió esta consulta, vamos a ver, debemos ubicarnos en el artículo 24 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil, ¿verdad? Que es el que establece que cuando una persona titular es ascendida a otro puesto y se somete a periodo de prueba, gozará de una licencia en su puesto anterior. Y dice que esa misma licencia pues se le aplicará al sustituto de este durante ese periodo, ¿verdad? Cuando esto ocurre, o sea, cuando se da un ascenso por artículo 24 y se somete a periodo de prueba, porque acordémonos que la aplicación del periodo de prueba para ascenso es facultativa, se les puede aplicar o no se les puede aplicar. Ahorita voy a explicar un poquito más eso, ¿verdad? El interino que está en sustitución, pues estará ahí hasta que el titular, o estará en esa condición de sustituto hasta que el titular obtenga la propiedad en el puesto que fue ascendido. Entonces estábamos hablando del artículo 24. En los artículos 24, la aplicación del periodo de prueba, que también forma parte de la consulta que están haciendo, es de hasta 3 meses. No es de 3 meses, es de hasta 3 meses. Y este elemento es sumamente importante para resolver la consulta que nos están haciendo. Entonces yo decía, tienen que aplicarse varias normativas, sí. En este momento las voy a citar. Empezando por el artículo 24, que es donde se enmarca este tipo de movimiento. El otro que tienen que tomar en cuenta es la de circular, la DG-CIR 23-2024, que es de reciente, emitida por don Francisco, que para que lo recuerden o para que lo sepan, si no tenían conocimiento de esta circular, es la coexistencia de las normas del reglamento del Estatuto de Servicio Civil y del reglamento a la Ley Marco de Empleo Público y la Ley Marco de Empleo Público en materia de periodo de prueba, ¿verdad? Y entonces ahí se establece con muchísima claridad en qué periodo de prueba es hasta por 3 meses y en qué periodo de prueba es hasta 3 meses, ¿verdad? Muy bien. Y la otra norma que debemos tomar en cuenta aquí, porque está relacionado con la consulta que nos hacen, es la circular AGRHUO-SC CIR 02-2024, la 02-2024, que Mariana la citó en el material que se les va a remitir, pues a todas las personas que estén llenando en estos momentos la lista de asistencia. Esta circular es los documentos que se tienen que mandar a las oficinas de servicio civil, ¿verdad? Y el plazo de 4 días antes de la fecha del RIGI, ¿verdad? Que también está relacionado con la consulta, porque la persona que está preguntando, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es, bueno, si el periodo es de 3 meses en sustitución del titular, y el titular, digámoslo así, lo califican a los 3 meses, yo no voy a poder presentar la documentación con 4 días antes, especialmente si lo evalúan al puro final. Muy bien. Por eso era que me interesaba mucho advertir que cuando hay un ascenso en propiedad y se somete a periodo de prueba a esta persona, pues ese periodo de prueba es hasta de 3 meses y no de 3 meses. Es decir, que la evaluación de ese periodo de prueba puede ser anticipadamente. Muy bien. La otra norma que me parece a mí que es muy importante que tomemos en cuenta aquí, y es tal vez la posición que más va a prevalecer, es lo que establece el artículo 25 del reglamento del estatuto, ¿verdad? El Estatuto de Servicio Civil, ¿verdad? Este artículo lo que dice es, entre otras cosas, porque regula varias cosas, pero en lo que me interesa para la respuesta es que los movimientos de personal que tienen que ser aprobados por por Servicio Civil, por la Dirección de Servicio Civil, tienen que ser previo al RIGE, ¿verdad? De ahí que la disposición dada en la circular
02-2024 en cuanto al plazo de 4 días, que es un plazo administrativo, es con la finalidad de que nosotros podamos analizar el movimiento de personal con suficiente anticipación, comunicarle a la Oficina de Recursos Humanos que el movimiento está bien y la persona pueda ingresar a trabajar o se le aplique el movimiento de personal que corresponda antes de que ingrese, ¿verdad? Ahora bien, dicho esto, entonces el tema se resuelve por una coordinación. Necesariamente tiene que haber una coordinación entre las oficinas de recursos humanos. Y lo digo esto porque cuando el ascenso es dentro de la misma institución, este tipo de situaciones que nos preguntan no se da. ¿Por qué? Porque la oficina de recursos humanos tiene el control de lo que está pasando. Entonces, el ascendido, si está sometido a periodo de prueba, la oficina de recursos humanos va a tener control de cuándo decirle al jefe donde se ubica ese funcionario que lo tiene que evaluar a tal fecha, porque necesita determinar que si la persona pasa al periodo de prueba, se tramite el ascenso, o sea, se tramite, perdón, el cambio de condición del interino que está ahí, porque efectivamente hay que nombrarlo en plaza vacante, hay que hacer pedimento de personal y demás, y eso se puede hacer dentro del periodo de los 3 meses. Pero el problema que ocurre, y creo que por aquí es donde viene la preocupación, es cuando el ascenso es a otra institución, ¿verdad? Donde la oficina de recursos humanos que tiene el nombramiento en sustitución, pues no tiene control de lo que está ocurriendo en la otra institución en cuanto al periodo de prueba, cuando lo van a evaluar, y lógicamente tienen que informarle a la oficina de donde está la plaza del titular que está siendo ascendido, pues tener conocimiento para cambiarle la condición al interino que está en sustitución para nombrarlo en plaza vacante y hacerle el respectivo pedimento de personal. Entonces, sí, la oficina que hace la consulta tiene toda la razón. Se puede dar esa situación de que eventualmente se pueda dar en una extemporaneidad, o sea, que no puedan presentar ante la oficina de servicio civil el nombramiento interino en plaza vacante, o sea, el cambio de condición en el plazo de 4 días antes por un imposible, ¿verdad? Porque la otra oficina de recursos humanos de la otra institución, pues no le pasó la información a tiempo, ¿verdad? Eso puede ocurrir y eso está ocurriendo, puesto que están consultando eso y lo hemos escuchado reiteradamente. Entonces aquí, compañeros, aquí es un llamado necesario a la coordinación interinstitucional, que puede darse a nivel de jefes de recursos humanos, que ellos se conocen normalmente bastante, o entre los profesionales, los analistas que están en este proceso, que manejan el día a día, para que esta información se remita con anticipación, ¿verdad? Ahora bien, ustedes podrían preguntarse en este momento, bueno, pero ¿qué pasa si concluido el periodo de prueba y ya prácticamente el nombramiento del interino está al filo y no hemos recibido la información de la otra institución si el titular pasó o no pasó el periodo de prueba, ¿verdad? Bueno, lógicamente el nombramiento interino en plaza vacante, si procediera, ¿verdad? Eventualmente se podría presentar, digamos, no en el plazo de los 4 días previos, como lo establece la circular, pero eso sí, la institución deberá argumentar y justificar debidamente por qué se está presentando extemporáneamente a ese plazo, ¿verdad? Fundamentalmente basado en un principio de la imposibilidad de presentar esa información porque no la disponía, porque no se la había presentado a otra institución, ¿verdad? A pesar, y aquí vale la advertencia, a pesar de que estamos hablando de una misma administración pública, donde todos somos del Estado como único patrono, pero en esto de trámite, lógicamente, trabajamos independientemente en cada una institución y, por lo tanto, repito, la solución que se le ve en vista de que estamos hablando de un periodo de prueba de hasta 3 meses y no de 3 meses aplicable
al titular que está siendo ascendido, permite que exista ese margen basado en esa coordinación. Bueno, espero que les haya quedado claro esta respuesta. Repito, la normativa que a aplicar en este caso, que tal vez es un poquito extensa, pero realmente es una consulta compleja en cuanto a la normativa que hay que aplicarle simultáneamente. Estamos hablando del artículo 24 y el artículo 25 del reglamento del estatuto. Estamos hablando de la circular 23 DG CIR 23-2024, que es la que habla del periodo de prueba, y la circular AGRH UOSC CIR 02-2024, que es la que habla de los plazos para presentar estos tipos de movimientos. Espero que haya quedado clara la respuesta, perdón. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias, Bernal. Vamos con la siguiente consulta. Dice, cuando se trata de nombramientos de un puesto ubicado en la auditoría, diferentes al auditor y su director, ¿quién decide sobre la escogencia para llenar ese puesto? La misma igualmente será contestada por Bernal Robles. Gracias, Ale. Bueno, esta es una consulta también muy interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de las auditorías internas, pues uno pensaría, y efectivamente es así, que son instancias que tienen particularidades muy específicas, ¿verdad? Bueno, en el caso, aquí lo que nos están preguntando es, bueno, ¿a quién le corresponde el nombramiento? ¿Le corresponde al auditor o le corresponde al máximo jerarca? Muy bien. Sobre esto es importante tener en cuenta lo siguiente, porque prácticamente todos tenemos auditorías internas en nuestras instituciones y conviene, o cada cierto tiempo, hay ciertas gestiones que se dan en las auditorías internas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para respuesta a esta consulta conviene tener presente 3 documentos, ¿verdad? Uno es la Ley General de Control Interno, la 8292. El otro es un documento que se llama Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público. Y el otro es Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República. Esos 3 documentos, de alguna manera, permítame por aquí un segundito, de alguna manera tratan lo siguiente. Dice que en casos de nombramientos, de traslados, de suspensión, de remoción, de concesión de licencias, por ejemplo, y demás movimientos de personal ubicados en la auditoría interna, deben contar con lo siguiente, y aquí viene la parte importante. Deben de contar con la autorización, con la participación y o recomendación del auditor interno, ¿verdad? Repito, contar con la autorización, participación y recomendación del auditor interno. Es decir, si estamos hablando de un nombramiento, de un traslado, de una suspensión, remoción, alguno de esos movimientos, si es un nombramiento, pues deberá contar con la autorización. Si es un nombramiento, deberá haber participación del auditor. Y si es un nombramiento, para decir sobre el mismo movimiento de personal, pues se requiere la recomendación del auditor interno, ¿verdad? Muy bien. En realidad, este tipo de participación, aunque no está tan así definido con esta claridad, pues es lo que ocurre con todos los jefes donde ocurre la vacante, ¿verdad? Ustedes saben que para efectos de ascensos, para efectos de concursos internos y demás, el papel que debe de cumplir los jefes donde está la vacante es fundamental, ¿verdad? Porque las oficinas de recursos humanos
pues son la instancia técnica especializada en los procesos de recursos humanos. Pero quien puede dar una buena recomendación o quien puede definir ciertos aspectos específicos del cargo y del perfil que se requiere para ocupar ese cargo, pues son los jefes de recursos humanos. No es distinto a este caso, por ejemplo, al auditor, ¿verdad? ¿Dónde estriba la diferencia? Que para los otros casos no está tan explícitamente definido en la normativa. Esta normativa que le citaba, o estos normativa y documentos que les citaba anteriormente. En este caso, esta situación no se puede obviar. O sea, necesariamente en un proceso de nombramiento, por ejemplo, que es el tema que nos ha ocupado hoy en la mañana, pues sí se requiere la autorización, pues sí se va a requerir la participación y la recomendación que dé el auditor. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién nombra? ¿Verdad? ¿El auditor o nombra el jerarca? Bueno, sobre esto ya sí no hay duda. La participación del auditor es fundamental, por lo que les dije anteriormente, pero la competencia de nombramiento sigue recayendo en el máximo jerarca, ¿verdad? Esto está claramente definido, hay criterios de la Procuraduría y demás. Entonces, estas disposiciones que están dadas muy explícitamente y muy particularmente para el auditor interno, pues no sustituye las competencias de nombramiento o remoción que le corresponden al jerarca institucional o a quien éste delegue, ¿verdad? Entonces, para que tengan claro que sí tiene que haber una participación muy ineludible, digámoslo así, no se puede obviar del auditor interno. Esto tiene que ver mucho con el control interno, según lo que estuvimos investigando. Pero al final, quien va a tomar la decisión de nombrar o de remover, pues le corresponde al jerarca institucional. Bueno, espero que con eso haya quedado resuelta la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, don Bernal, por la respuesta. Vamos con la siguiente consulta. ¿Qué sucede si antes de la fecha de vence de un nombramiento en sustitución, la plaza que está ocupando el interino adquiere condición de vacante pura? Es que, ¿en qué momento se puede hacer el cambio de condición de nombramiento interino en sustitución a nombramiento interino en plaza vacante? Esta será resuelta por la señora Marcela Chacón. Gracias, Ale. Pongamos un ejemplo aquí para que nos quede más claro. Supongamos que la persona está nombrada en sustitución hasta el 30 de septiembre de 2024, pero el titular del puesto estaba en periodo de prueba y resulta que es evaluado el 16 de septiembre. O sea, la condición de la plaza pasa a ser vacante a partir del día 17. ¿Qué pasa con cómo se llama? Con el sustituto. En ese momento, el día 17, ya la condición de la plaza cambia. Aquí tenemos un problema, digamos, por ser un 17, vendría como muy pegadito al cierre de Integra, para los que se manejan por Integra. Lo primero que tienen que decidir es, bueno, ya tener claro cómo van a resolver ese puesto. Si lo van a resolver por concurso interno y se va a mantener el interino, o si deciden pedir una nómina de servicio civil y resolverlo por ese asunto, por ese procedimiento. Entonces, una vez que ya la Oficina de Recursos Humanos tenga claro antes de que se venza, suponiendo que ¿cómo se llama? Ya el 30 de septiembre tenía que tener definido cómo iba a resolver ese puesto y se adelantó la fecha. Una vez que hacen ya tienen cómo se va a resolver esa plaza vacante, lo ideal sería que pudieran ingresar en Integra ese movimiento para hacerlo de una vez y no tener problemas de pago con la persona. Si no se pudiera hacer, pues de ahí entonces tendría que indicarse
en el próximo cierre de Integra que la condición de la plaza cambió y que ya ahora fulanito de tal está nombrado en plaza vacante de acuerdo con el pedimento tal a partir del 17 de septiembre y ese pedimento se va a resolver por concurso interno. Las instituciones que no trabajan por integras tienen más fácil este trámite porque ellos pueden hacer la acción de personal en cualquier momento, pero es para que lo tengan así claro que en cualquier momento se puede cambiar la condición, o sea, no tienen que esperarse hasta que venza digamos, el nombramiento, que en este caso se venció antes de la fecha, que era el 30, puede hacerse en cualquier momento. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a la señora Marcela. Vamos con la siguiente consulta. ¿Qué pasa con la persona servidora pública en condición de interina que ocupa un puesto vacante y dicho puesto se decide resolver por nómina con otra persona que no es interino? Esto se va a contestar por la señora Mariana Chacón. Gracias, Ale. Bueno, para atender esta consulta se va a proceder de la siguiente forma. Lo que se debe hacer es cesar a la persona que está interina a partir del momento en que la administración decida el fije de la persona que se escoge por nómina. Perfecto, muchísimas gracias a Mariana. Voy con la siguiente consulta. ¿A quién le corresponde escoger? ¿A los jefes donde se ubica el puesto o al jerarca? Esta será resuelta por Bernal Robles. Gracias, Ale. Vamos a ver, creo que la mañana hemos estado reiterando que la escogencia o el nombramiento le corresponde al jerarca institucional, ¿verdad? Pero tiene razón la persona que nos hace la consulta al preguntar por qué o a quién le corresponde, si los jefes o al jerarca. La razón de esto puede ser que en el artículo 20 y en el artículo 22 del reglamento del estatuto, el que se menciona son los jefes, la figura del jefe. El jefe es el que nombrará o algo así es que dice. Y de ahí es donde viene posiblemente esa confusión de que le corresponde a los jefes, entendiendo que por jefes el jefe donde está la vacante, o sea, el jefe del puesto donde está la vacante. Sin embargo, eso no es así, o sea, tal vez por un tema de redacción de los artículos, pero hay basta disposiciones y pronunciamientos en el sentido de que quien nombra, quien escoge, al fin y al cabo, es el jerarca institucional. ¿Verdad? Esto de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de Servicio Civil. Y no los jefes. Los jefes, donde ocurre la vacante, tienen un rol importante en el proceso de nombramiento, pero no tienen, digamos así, la última palabra. La competencia del nombramiento le corresponde al jerarca institucional. El jerarca institucional, en la mayoría de los casos, pues es muy fácil identificarlo, ¿verdad? Pero vieras que no en todas las instituciones esto es así de claro, especialmente en aquellas instituciones donde existen órganos colegiados, ¿verdad? En ese caso, conviene tener, como ha sido nuestra recomendación y así ha quedado, pues se ha aclarado en algunos momentos, cuando existe confusión de quién es el jerarca, pues ir a la ley constitutiva, tener algún pronunciamiento de la Procuraduría al respecto para que quede claro de quién tiene la competencia como jerarca de nombrar. Porque a veces, bueno, en algún momento se ha dado, no pocas veces, de la discusión de quién es el jerarca institucional. Pero bueno, eso es un tema que conviene tener muy claro. El jerarca, el ministro, normalmente los ministros lo que hacen es delegar esa figura, entonces ese es, digámosle, quien va a tener la competencia de nombrar, en estos casos,
hacer los nombramientos y no los jefes, repito. Entonces, la pregunta es muy válida en el tanto estos artículos mencionan a las jefaturas, pero no se está refiriendo, repito, porque ya sí está definido, a los jefes donde está la vacante. El nombramiento, al fin y al cabo, le corresponde al jerarca institucional. Gracias, Ale. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Voy con la siguiente consulta. ¿En cuáles situaciones se podrían aceptar declaraciones juradas que no estén firmadas digitalmente? Esta será resuelta por Mariana Chacón. Muchas gracias, Ale. Bueno, es necesario reiterar que toda documentación debe ser remitida en formato digital de conformidad con la circular de GSIR 02-2019. No obstante, bueno, Marce lo expuso en algún momento cuando estábamos en la parte de la firma, cuando se den situaciones fortuitas o de fuerza mayor donde sea imposible que el declarante firme en formato digital, situaciones como cuáles, bueno, que se esté en trámite la renovación o reposición de la firma digital, que haya problemas de conectividad con el Banco Central que impidan el estampado de la firma o la validación o verificación de esta, o bien pérdida o robo de la firma digital, entre otras situaciones que se pueden dar que son inesperadas, ¿verdad? Entonces, cuando pase esto, acá lo recomendable es coordinar con la Oficina de Servicio Civil que corresponda para que los documentos se presenten en su formato físico y la firma en formato manuscrito, en los plazos, eso sí, establecidos en la circular AGRH-UOSC-CIR-02-2024. Perfecto, muchísimas gracias a Mariana por su respuesta. Hemos terminado de abordar todas las consultas que nos hicieron llegar vía correo electrónico. Las consultas que hayan surgido durante esta actividad pueden remitirlas a la dirección de correo electrónico a/dgsc.go.cr desde hoy y hasta el 3 de octubre, las cuales se estarán atendiendo por esa misma vía. Les agradecemos a todos su participación en este evento y les esperamos en la próxima asistencia técnica. El tema y el día se les hará llegar próximamente y que tengan un bonito día.